Desde Liberia llegué a la ciudad de Man, en Costa de Marfil. Acabo de elegir un hotel por 3.000 CFA, que son $5.50. Y bueno, esto es lo que obtenés, ¿no? No hay donde tenés que hacer caca afuera, pero te puedes bañar acá. Yo estoy lavando ropa. Esto es lo máximo que uno puede obtener por 3.000, y 3.000 es muy barato porque los de $25.000 son no mucho mejor que esto. Le saqué todo el barro a mi bici, lavé la ropa y me fui a las montañas a caminar. La zona es toda zona de agricultores, pero había unos pocos metros para el mirador donde no había nadie, y ahí me encontró uno de los ex guías, según lo que me dijeron y estoy averiguando, que se dedica a robar y agredir a las personas. Intentó agredirme de forma física, no pudo porque en ese momento me agarró fuerza bruta ciega, y todo lo que pasó fue unas rasguñaduras y que terminé sin celular, sin móvil. Pero bueno, les debo todos los videos de ahí. Vamos a ver algunas fotos. Esto se los cuento muy simplificado, ¿cierto? Pero bueno, por suerte había un libanés en la ciudad que me ayudó, me alojó, me dio una mano para conseguir un nuevo celular, uno súper barato. Y desde ahí me aconsejó no irme en bicicleta hasta Abiyán, la capital, porque iba a tener que pasar por al menos una zona que era muy muy riesgosa incluso para los locales. Así que me tomé un bus. Ni la primera ni la última vez, ¿cierto? Estuve como 2 semanas en Abiyán y la pasé re bien. Hace 2 horas y media que estoy intentando cambiar dinero y sacar fotocopias. Al final no logré cambiar dinero porque dicen que los dólares que tengo son viejos y me quieren dar mucho menos, ¿no? Así que lo que estoy haciendo es, y sacar fotocopias. Para sacar fotocopias me ayudó un libanés, los estoy amando, me están ayudando en todo. Que me hizo subir a su oficina y me sacó las fotocopias para ayudarme. Y ahora me tengo que tomar 2 buses hasta Cocody, donde está la embajada de Ghana, y mientras tanto me estafaron también para comprar comida, me cobraron de más y al final me estoy comiendo un pan sin nada. Costa de Marfil está siendo durísimo, realmente. Pero bueno. Porque me hice amiga de un grupo de libaneses. We are in a Lebanese restaurant and we are going to do some magic. Do your magic. It's warm. Estamos haciendo un desayuno libanés con pancito árabe, sátar. Miren lo que es esto, eso es pizza. Y tecito de menta. Amiga de un grupo muy grande de argentinos trabajando en Costa de Marfil. Estoy en la casa de unos españoles y un argentino de San Juan, sanjuanino. Vamos todavía, pero que no está haciendo carne, está haciendo, ¿qué es esto? Almejas. Y acá tenemos un gato marfileño, pero que habla argentino. Bueno, que entiende, algo así. Me sorprendí por lo grande y desarrollada que es la ciudad a comparación de las otras que había visto en África. Acabamos de tener un cumpleaños aquí y miren, este es el plató de Abiyán, el centro de Abiyán.
Pasé por las playas cercanas a Avillán. Estamos en Asini, en la playa de Asini. Todos son todos barcitos, hay que meterse en algún barcito para venir. Y volví a salir en bici, pero esta vez sin grabarlo. Son las 6 de la mañana, recién está amaneciendo y voy a salir, pero no voy a grabar porque estoy en Avillán, que es una ciudad grande y todo el mundo sabe lo que es una GoPro. Bueno, estoy comiendo arroz con algo picante. Se me desinfló la rueda, hice 50 kilómetros en 5 horas, pero ahora paré 1 hora porque no puedo más. Voy muy lento. Acaban de vender demasiada agua, no sé dónde la voy a meter. Extraño el agua. Y los camiones me pasan por arriba, más o menos. Están que vaya la arena y si va la arena me caigo, porque acabo de caer. Dios. Vamos a seguir a ver si llego a Ghana. Cuando llegué a la frontera con Ghana estaba lloviendo a cántaros. Y va a llover así durante 2 o 3 horas. ¡Es terrible! No me dejaron dormir en inmigraciones porque estaba muy militarizada la zona, pero me dejaron poner la carpa adentro del edificio de la policía. You want a picture or not? You need to wait there, wait there, wait there. But wait there, stay there. Me fui en bici al día siguiente hasta un pueblito cerca de la zona, a la casa de un maestro que me llevó a ver escuelitas rurales, las partes del cuerpo. La ciudad, que para mí era muy pequeñita, tenía su encanto. Y había un fuerte al lado de la playa en la que no te dejaban meter, no sé por qué, pero el fuerte estaba bueno. Estoy acá, no sé qué hacer, tengo que hacer 5 horas hasta volver a la casa donde estoy, en unos locales, en un colegio, high school, y estoy rodeada de niñas. Siempre estoy rodeada de niñas viendo qué estoy haciendo. No saben ni qué estoy haciendo, pero bueno, tampoco saben que las estoy tratando de grabar en este momento. ¿Ves? Tengo como 5 atrás, algunas están escondidas. El resto de los días sin internet y sin electricidad me dediqué a ver las hormiguitas pasar. Fueron 2 días nada más igual. Y a leer y a estudiar. Desde allí seguí camino a Accra. Yo ya estaba con la idea de que no sabía qué iba a hacer por los visados más adelante. Bueno, sigo en Guinea-Conakry. Hay varios ciclistas y mochileros que están intentando conseguir las visas de Nigeria y de la República Democrática del Congo en distintas embajadas de distintos países, y está siendo imposible porque estamos cerca de las elecciones de ambos países y la violencia está subiendo a límites descomunales aparentemente, y no están dejando de entrar a extranjeros hasta por lo menos unos meses después de las elecciones a que se calme todo. Ende, no hay visas. ¿Cómo se saltea sin dinero 2 países? No tengo idea, porque aparte acá cada vez que te tomas un vuelo son como, con la visa y todo, son como 800 euros, así que no. Así que el tema es ese. Y por otro lado, otro tema es que me estoy aburriendo. ¿Por qué? No lo estoy tan... sí, la piscina. ¿Por qué no lo estoy disfrutando tanto? Básicamente porque es como... Imagínate que tomás helado 24 horas solo helado durante un año. Llega un momento que terminás odiando el helado, por más que sea tu cosa favorita del mundo. Esto es lo mismo, mucho de una sola cosa termina volviéndose rutina y te termina cansando. Otra cosa para agregar a esto es que, bueno, después de la experiencia con Kimi, también extraño tener como un soporte al lado, alguien con quien poder hablar, que entienda lo que está pasando.
con quien poder reírme en situaciones estresantes o no, o simplemente tener cara al culo las dos, pero bueno, saber que está ahí, ¿no? Así que la pregunta es, ¿qué hago? ¿Vuelvo o no vuelvo? En Acra visité el jardín botánico, me di algunos gustos, sobre todo culinarios. Y finalmente, ¿qué pasó? Son 3 stops, Madrid, Barcelona, Portugal, no sé. Bueno, estoy acá esperando la valija. Ahora cuando entras a Buenos Aires y sos argentino tenés un nuevo sistema increíble que solo pones el pasaporte, después pones un dedo y pasaste, no más colas. Che, hace 20 minutos estoy acá. ¿Será que esto empieza a funcionar? Bueno, sabrán entender que tenía muy poco material para hacer este vídeo porque me robaron la cámara, el celular. Pero ahora que estoy en Buenos Aires no se termina la aventura. Estoy planeando la próxima y mientras tanto tengo una sorpresita preparada para ustedes acá en Buenos Aires. Nos vemos en el próximo vídeo. No olviden suscribirse.